El niño millonario humilló a la empleada en el ascensor hasta que se quedó atrapado con ella. Una mañana de lunes comenzó como todas las demás en el edificio Imperium, el condominio más caro de la ciudad. Pero lo que nadie imaginaba es que ese día, dentro de un simple ascensor, una lección de vida cambiaría para siempre la perspectiva de un chico mimado y de una mujer humilde. Gabriel tenía solo 10 años, pero ya llevaba la arrogancia de quien nunca ha tenido que luchar por nada en la vida. Hijo de Rodrigo Cáceres, un empresario multimillonario del sector inmobiliario, el niño creció creyendo que el mundo giraba a su alrededor. ¿Y por qué no lo creería? Desde que nació, todo lo que quería aparecía frente a él como por arte de magia. El apartamento donde vivía ocupaba todo el piso 45 del edificio, 700 mesas de puro lujo con vista a toda la ciudad. Gabriel tenía su propio cuarto temático de Batman, completo con una cama en forma de batimóvil y una pared entera que se convertía en una pantalla de cine. También tenía un vestidor más grande que la sala de muchas casas, lleno de ropa de marca que costaba más que el salario anual de mucha gente. Pero lo que más alimentaba la prepotencia de Gabriel era cómo todos en el condominio lo trataban. El portero siempre lo saludaba con una reverencia exagerada. «Buenos días, joven Gabriel. ¿Cómo está el futuro empresario hoy?» El administrador se aseguraba de detener todo lo que estaba haciendo para hablar con él. Incluso los otros residentes, adultos exitosos, se inclinaban ante la importancia de la familia Cáceres. Gabriel aprendió desde pequeño que existían dos categorías de personas en el mundo: los importantes, como él y su familia, y los otros, aquellos que existían solo para servir. Y entre esos otros estaba la señora Rosa. Rosa Silva tenía 52 años y trabajaba como empleada doméstica en la casa de los Cáceres desde hacía casi 5 años. Era una mujer bajita, de piel morena marcada por el sol y las dificultades de la vida. Sus manos callosas contaban historias de mucho trabajo y sus ojos, siempre amables, escondían preocupaciones que Gabriel jamás podría imaginar. Ella se despertaba todos los días a las 4:30 de la mañana en su pequeña casa en la periferia de la ciudad. Tomaba 3 autobuses diferentes para llegar al edificio Imperium a las 7 de la mañana en punto. Su salario apenas le alcanzaba para mantener a sus 3 hijos, a quienes criaba sola desde que su marido la abandonó hace 8 años. Aún así, Rosa nunca dejaba que las dificultades afectaran su dedicación al trabajo o su fe en días mejores. Para Gabriel, sin embargo, Rosa era prácticamente invisible. Ella siempre estaba allí limpiando, organizando, preparando sus comidas favoritas, pero él nunca la veía como una persona de verdad. Era solo un objeto más de la casa, como la televisión o el sofá, útil pero sin importancia real. Ese lunes en particular, Gabriel se había despertado especialmente irritado. Su padre tenía una reunión de negocios importante ese día y le había exigido que se vistiera adecuadamente para acompañarlo a la oficina después del almuerzo. Un futuro empresario necesita saber cómo comportarse en un ambiente corporativo, siempre decía Rodrigo. Por eso a las 10 de la mañana, Gabriel ya estaba impecablemente vestido con un traje negro a medida, una camisa blanca almidonada y una corbata de seda negra italiana. Los zapatos de cuero genuino brillaban tanto que parecían espejos. Era una miniatura perfecta de un ejecutivo millonario y él lo sabía. El problema es que Gabriel odiaba usar traje. La corbata le molestaba, el saco era caluroso y prefería 1000 veces su ropa casual, pero sabía que no podía contrariar a su padre. Así que aguantaba la incomodidad mientras alimentaba su irritación. Rosa estaba terminando de arreglar la sala cuando lo vio dirigiéndose a la puerta, todo arreglado. «Qué guapo estás, joven Gabriel», dijo con una sonrisa genuina. «Igual que tu padre cuando era más joven». Gabriel ni siquiera le respondió. Consideraba que era una pérdida de tiempo hablar con ella. Rosa llevaba su uniforme azul marino, impecablemente limpio y planchado, con un delantal blanco que ella misma había bordado con pequeñas flores en los bordes, un toque de delicadeza que había traído de casa para alegrar el uniforme simple. «¿Necesitas algo antes de irte?», preguntó, siempre solícita. «Necesito que dejes de hablarme», respondió Gabriel fríamente, ajustándose la corbata con impaciencia.
Mi padre no te paga para que charlemos. Rosa bajó la cabeza, acostumbrada a la grosería del niño, y volvió a su trabajo. Minutos después, Gabriel salió del apartamento y apretó el botón del ascensor con irritación. Quería bajar al garaje y esperar en el coche hasta que su padre estuviera listo. Al menos allí podría aflojarse la corbata y relajarse un poco antes de la aburrida reunión que lo esperaba. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Gabriel se encontró con Rosa, que cargaba una bolsa con productos de limpieza y su tartera con el almuerzo. Ella había bajado para buscar material que se le había olvidado. «¿Qué haces aquí de nuevo?», preguntó Gabriel visiblemente molesto. «Necesito buscar más productos de limpieza en el almacén, joven Gabriel. Tu madre me llamó de viaje y me pidió que dejara todo reluciente para cuando regrese». Gabriel puso los ojos en blanco y entró en el ascensor, apretando el botón de la planta baja. Rosa respetuosamente apretó el botón del sótano. Tan pronto como las puertas se cerraron, Gabriel sintió esa familiar sensación de superioridad. El contraste era abrumador. Él, elegantemente vestido con su traje de diseñador, representando el poder y el dinero de la familia Cáceres. Y ella, con su simple uniforme azul y delantal blanco, cargando productos de limpieza y una tartera abollada. La diferencia entre ellos nunca había parecido tan obvia. Gabriel, a pesar de la incomodidad de la ropa formal, se sentía poderoso con ese traje. Era como llevar una armadura que le recordaba constantemente quién era, o al menos quién creía ser. El ascensor comenzó a bajar lentamente, y Gabriel se dio cuenta de que Rosa evitaba mirarlo directamente. Estaba apoyada en la esquina opuesta, sosteniendo firmemente su bolsa y su tartera, como si quisiera ocupar el menor espacio posible en ese ambiente. Fue entonces que Gabriel, aburrido e irritado por la ropa incómoda, decidió que ese sería el momento perfecto para divertirse un poco. Después de todo, ¿por qué no recordarle a la empleada cuál era su lugar exacto? El traje lo hacía sentir más adulto, más poderoso, y quería ejercer esa autoridad. Gabriel miró a Rosa de arriba a abajo, sus ojos recorriendo cada detalle de la simple apariencia de la mujer. El silencio en el ascensor duró solo unos segundos antes de que él decidiera romperlo de la peor manera posible. «¿Sabes, Rosa?», se comenzó con un tono de falsa conversación amistosa. «Estaba pensando algo». Rosa levantó la vista, sorprendida de que él le hablara. Rara vez Gabriel le dirigía la palabra, y cuando lo hacía generalmente era para darle una orden o quejarse de algo. «¿Sí, joven Gabriel?», respondió educadamente, sin sospechar lo que vendría. «¿Alguna vez te has parado a pensar en lo diferentes que somos?». Gabriel se ajustó la corbata, con una sonrisa maliciosa en los labios. «Mira, yo estoy aquí todo arreglado, con un traje importado, corbata de seda, yendo a una reunión de negocios con mi padre. ¿Y tú?». Hizo una pausa dramática, dejando que su mirada se paseara de nuevo por el uniforme azul de Rosa. «Y tú estás ahí con esa ropita de empleada, cargando productos de limpieza y una tartera toda abollada». Rosa sintió una opresión en el pecho, pero mantuvo el silencio. Conocía bien ese tono de voz. Era el mismo que Gabriel usaba cuando quería lastimar a alguien solo porque podía. «¿Sabes qué es lo que más me llama la atención?», continuó Gabriel, claramente divirtiéndose con la creciente incomodidad de Rosa. «Es que siempre hueles a producto de limpieza. O sea, siempre. Es como si el olor se te pegara y no se fuera nunca». Rosa bajó la cabeza avergonzada. Era cierto que el olor de los productos químicos impregnaba su ropa y su piel, incluso después de ducharse. Era una marca inevitable de su trabajo, algo que le recordaba constantemente su condición. «Debe ser un poco molesto, ¿verdad?», continuó Gabriel fingiendo preocupación. «Me imagino que cuando llegas a casa, tus hijos también deben sentir ese olor. Seguro que se avergüenzan cuando sus amigos vienen de visita». Las palabras golpearon a Rosa como puñetazos. Ella pensó en sus hijos, Miguel de 16 años, Ana de 14 y Pedro de 11. ¿De verdad se avergonzaban de ella? ¿El olor a trabajo que llevaba los avergonzaba delante de sus compañeros? El ascensor seguía bajando lentamente, y Gabriel se daba cuenta perfectamente del efecto de sus palabras. Rosa se había encogido aún más en la esquina, sosteniendo la tartera con tanta fuerza
que sus nudillos estaban blancos. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Gabriel se rió en voz baja. Mi traje cuesta más de lo que tú ganas en 6 meses. Y mira, ni siquiera es el más caro que tengo. Tengo como 15 trajes en el vestidor. Algunos ni siquiera los he usado todavía. Rosa tragó saliva. 6 meses de su salario. Ella hizo cálculos rápidos en su cabeza. Eso le serviría para pagar el alquiler de la casa durante medio año o comprar comida para su familia durante mucho tiempo. Debe ser extraño para ti, continuó Gabriel con una crueldad calculada. Trabajar en una casa donde una corbata cuesta más de lo que ganas en una semana. Como esta corbata de aquí. Tocó el accesorio de seda negra. Costó 800 pesos. Solo la corbata, Rosa. 800 pesos. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas que ella luchaba por no derramar. 800 pesos era casi la mitad de lo que recibía al mes. Con ese dinero podría comprar material escolar para sus 3 hijos y todavía le sobraría para algo de ropa nueva. ¿Y esa tartera de ahí? ¿Eh? Gabriel señaló el recipiente de aluminio en sus manos. Apuesto a que es arroz, frijoles y un trozo de carne, ¿verdad? Siempre lo mismo. Debe ser un poco triste comer siempre comida tan simple. Rosa pensó en el contenido de la tartera. Realmente era arroz, frijoles y un pequeño trozo de pollo que había sobrado del domingo. Ella siempre llevaba poca comida para ahorrar, prefiriendo que sus hijos comieran mejor en casa. ¿Sabes lo que voy a almorzar hoy?, preguntó Gabriel retóricamente. Voy a almorzar en un restaurante japonés en el centro comercial. Un plato allí cuesta 200 pesos. 200 pesos, Rosa, solo un plato. El ascensor llegó al piso 20 y siguió bajando. Rosa rezaba mentalmente para que llegara pronto a la planta baja y pudiera salir de ese ambiente asfixiante. Pero lo que más me impresiona, de verdad, dijo Gabriel, ahora con una sonrisa cruel más evidente, es cómo puedes levantarte todos los días, saber que vas a limpiar la casa de otros, lavar baños, fregar el suelo y aún así llegar aquí con una sonrisa en la cara. Gabriel hizo una pausa, observando el rostro enrojecido de Rosa. O sea, si yo fuera tú, creo que me moriría de vergüenza. Imagina tener que explicarle a la gente cuál es tu trabajo. Ah, yo limpio la casa de los ricos. ¡Qué vergonzoso! Rosa sentía como si cada palabra fuera una puñalada. Ella siempre se había sentido orgullosa de su trabajo, por más simple que fuera. Sabía que era honesta, que cuidaba bien de la familia Cáceres, que nunca había faltado un solo día. Pero las palabras de Gabriel hacían que todo pareciera insignificante y humillante. Y pensar que vas a pasarte el día entero limpiando lo que mi familia y yo ensuciamos, se rió Gabriel. O sea, yo voy, uso el baño, lo dejo todo desordenado y tú vas después a limpiarlo. Es casi como si existiera solo para limpiar nuestras suciedades. El 10º piso pasó. Rosa contaba los números, desesperada para que esa tortura terminara. Ah, y otra cosa, dijo Gabriel, como si se hubiera acordado de algo importante. Sabes que nunca vas a salir de esta vida, ¿verdad? O sea, tus hijos probablemente van a terminar trabajando igual que tú. Así es como funciona. Los pobres se quedan pobres. Los ricos se quedan ricos. Es la ley de la vida. Esas palabras fueron las más crueles de todas. Rosa trabajaba 16 horas al día, precisamente para que sus hijos tuvieran mejores oportunidades. Miguel se estaba esforzando en la escuela para conseguir una beca. Ana soñaba con ser enfermera, y Pedro era el más inteligente de su clase. Tus hijos van a crecer y a descubrir que la vida es dura, continuó Gabriel, implacable, que no sirve de nada soñar en grande, cuando naciste para ser pequeño. Rosa finalmente levantó la vista y miró directamente a Gabriel. Por un momento, él vio una tristeza tan profunda en esos ojos que casi se sintió incómodo, pero rápidamente apartó cualquier sentimiento de remordimiento. ¿Por qué me dices estas cosas?, preguntó Rosa con la voz entrecortada. Porque puedo, respondió Gabriel simplemente. Y porque es la verdad. Alguien tiene que recordarte cuál es tu lugar en este mundo. El ascensor pasó por el 3er piso. Estaba a punto de llegar a la planta baja, pero Gabriel aún no había terminado su demostración de crueldad. ¿Y sabes una cosa, Rosa?, dijo Gabriel mientras el ascensor pasaba por el 2º piso. Creo que deberías darme las gracias.
Rosa lo miró con confusión, todavía tratando de contener las lágrimas que se empeñaban en aparecer en sus ojos. Así es. Darme las gracias, repitió Gabriel, ajustándose el saco con arrogancia, porque gracias a mi familia tienes trabajo. Sin nosotros estarías en la calle pasando necesidad. Somos nosotros quienes pagamos tu salario, quienes les damos de comer a tus hijos. Rosa respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Sabía que no podía responder de forma grosera. Necesitaba ese trabajo. ¿Entonces qué?, insistió Gabriel. ¿No me vas a dar las gracias? ¿Dónde están tus modales? Yo estoy agradecida por el trabajo, joven Gabriel, logró murmurar Rosa. No te oí bien, dijo Gabriel, llevándose la mano a la oreja en un gesto teatral. Habla más alto. Estoy agradecida por el trabajo, repitió Rosa un poco más alto, sintiéndose humillada. Listo, no fue tan difícil, sonrió Gabriel con satisfacción. Así es como funcionan las cosas. Ustedes, las personas como tú, necesitan saber ser agradecidas. Necesitan entender que dependen de personas como nosotros. En ese momento, cuando el ascensor estaba entre el primer piso y la planta baja, algo totalmente inesperado sucedió. Un ruido extraño resonó en la cabina, como si algún mecanismo se hubiera roto. El ascensor se sacudió bruscamente, se balanceó de un lado a otro durante unos segundos. Luego se detuvo por completo. Las luces parpadearon 2 veces y se apagaron, dejando solo la luz de emergencia encendida. Una luz tenue y amarillenta que le daba un aspecto fantasmagórico al pequeño espacio. Gabriel, que estaba apoyado en la pared hablando con tanta arrogancia, perdió el equilibrio con la sacudida y casi se cae. Su corazón se disparó de inmediato. ¿Qué fue eso?, preguntó con la voz un poco más aguda de lo normal. Rosa, que estaba acostumbrada a situaciones difíciles, se mantuvo tranquila. Creo que el ascensor se estropeó, dijo simplemente. Gabriel apretó el botón de la planta baja varias veces, luego apretó todos los demás botones. No pasó nada. Apretó el botón de emergencia. Silencio total. ¿Por qué no funciona?, le preguntó Gabriel, ahora con un tono de nerviosismo evidente en su voz. A veces sucede, respondió Rosa. Un ascensor es una máquina, joven Gabriel. Las máquinas se rompen. Gabriel sacó su celular de alta gama y miró la pantalla. Sin señal, completamente sin señal. No hay internet. No hay señal. Ya exclamó, agitando el aparato de un lado a otro, como si eso fuera a solucionar algo. Rosa observaba la transformación que estaba ocurriendo en la postura de Gabriel. Segundos atrás, era el niño confiado y cruel que la humillaba. Ahora estaba empezando a mostrar señales de desesperación. Gabriel comenzó a golpear las puertas del ascensor con los puños. «Hola, ¿alguien ahí?» «¡Hay gente atrapada aquí!», gritó. «¿Alguien?». Golpeó más fuerte, y luego aún más fuerte. El sonido resonaba en la cabina, pero no había respuesta del exterior. «¿Por qué nadie responde?», preguntó Gabriel mirando a Rosa, como si ella tuviera alguna respuesta mágica. «Probablemente no haya nadie cerca», dijo Rosa con calma. «El piso 15 es donde está la zona de recreo. Generalmente no hay movimiento a esta hora de la mañana». Gabriel golpeó las puertas de nuevo, esta vez con más desesperación. «Esto no puede estar pasando. Mi padre me está esperando. Tenemos una reunión importante». Rosa se mantuvo tranquila, se sentó en el suelo y se apoyó contra la pared. Puso la bolsa de productos a su lado y la tartera en su regazo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Gabriel incrédulo. «¿Por qué te sientas? Tenemos que salir de aquí». «Joven Gabriel», dijo Rosa con paciencia, «no sirve de nada desesperarse. Alguien se dará cuenta de que el ascensor está parado y llamarán a los técnicos. Estas cosas llevan tiempo. Es mejor que ahorremos energía». «Ahorrar energía», repitió Gabriel como si Rosa hubiera hablado en otro idioma. «¡Estás loca!». «Estamos atrapados aquí». «¿Atrapados?». La palabra atrapados resonó en la cabina y pareció golpear a Gabriel como un puñetazo en el estómago. Por primera vez en su vida, estaba en una situación que el dinero de su padre no podía resolver instantáneamente. Gabriel comenzó a caminar de un lado a otro en el pequeño espacio del ascensor, lo que no le permitía dar ni 3 pasos completos. El traje, que antes lo hacía sentir poderoso,
ahora estaba empezando a molestarle. La corbata parecía estar apretándose sola alrededor de su cuello. «Hace calor aquí», murmuró tirando de la corbata. «Es normal», dijo Rosa. «Un lugar cerrado se calienta más rápido, especialmente con dos personas». Gabriel miró a Rosa con irritación. ¿Cómo podía estar tan tranquila? Era como si las situaciones difíciles no la afectaran. «Tú no lo entiendes», exclamó. «No puedo estar atrapado aquí. Tengo cosas importantes que hacer. Mi padre se va a poner furioso». Rosa observó por unos momentos antes de hablar. «Joven Gabriel, puede quitarse el saco si tiene calor y también puede aflojarse la corbata. Aquí no hay nadie a quien impresionar». La observación de Rosa le llegó a Gabriel de una manera extraña. No hay nadie a quien impresionar. Eso era exactamente lo que estaba haciendo con toda esa ropa. Intentando impresionar, intentando mostrar su importancia. Pero ahora, atrapado en ese ascensor, de repente la ropa cara parecía solo incómoda. Gabriel se quitó el saco con movimientos bruscos y lo tiró al suelo. Luego se aflojó la corbata, pero no se la quitó por completo. «Esto no puede estar pasando», repitió más para sí mismo que para Rosa. Por primera vez en su vida, Gabriel se encontraba en una situación donde su posición social, su dinero y su arrogancia no servían para nada. Estaba en el mismo barco que Rosa, o mejor dicho, en la misma cabina de ascensor averiada. Y Rosa, la mujer a la que había humillado minutos antes, parecía ser la única allí que sabía cómo lidiar con la situación. Habían pasado 15 minutos desde que el ascensor se detuvo y Gabriel se estaba volviendo cada vez más desesperado. Lo que comenzó como irritación se estaba transformando rápidamente en pánico real. «¿Ya intentaste llamar a alguien?», preguntó Gabriel por quinta vez, aunque sabía que Rosa no tenía celular. «Joven Gabriel, ya le dije que no tengo teléfono», respondió Rosa pacientemente. «Y aunque lo tuviera, aquí no hay señal de todos modos». Gabriel miró su carísimo iPhone como si fuera un trozo de plástico inútil. Por primera vez en su vida, toda esa tecnología no servía para nada. Siempre había tenido todo en la palma de su mano, literalmente cualquier problema, cualquier necesidad. Bastaba con unos pocos toques en la pantalla y alguien lo resolvía por él. «Mi padre debe estar buscándome», murmuró Gabriel, más para convencerse a sí mismo que para conversar. «Se dará cuenta de que no llegué al coche. ¿Enviará a alguien a buscarme?». Rosa no respondió. Sabía que no era así. La gente rica tenía muchas distracciones, muchas cosas que resolver. Probablemente el padre de Gabriel estaba al teléfono, en alguna llamada de negocios, sin siquiera notar el retraso de su hijo. Gabriel comenzó a golpear las puertas de nuevo, esta vez con más fuerza, usando ambos puños. «¡Auxilio! ¿Hay alguien ahí? Estamos atrapados», gritó hasta que su voz se puso ronca. El eco del grito murió en el silencio. Ninguna respuesta. Gabriel apoyó la frente en la fría puerta del ascensor. Por primera vez, Rosa vio algo que nunca había visto antes. Vulnerabilidad real en los ojos del niño. «¿Y si no salimos de aquí?», preguntó Gabriel con voz tenue. «¿Y si nadie se da cuenta de que estamos aquí?». «Alguien se dará cuenta», dijo Rosa. «Seguro. Siempre se dan cuenta. Puede tardar, pero siempre se dan cuenta. ¿Cómo puedes estar tan segura?». Gabriel se giró hacia ella y por primera vez desde que entraron en el ascensor no había arrogancia en su voz, había miedo. Rosa lo miró por unos segundos antes de responder, «Porque ya he pasado por situaciones peores, joven Gabriel. Mucho peores». Gabriel dejó de caminar de un lado a otro y miró a Rosa con genuina curiosidad. Era la primera vez que realmente la veía, como una persona que tenía una historia que contar. «¿Qué tipo de situaciones peores?», preguntó casi sin querer. Rosa dudó. No tenía la costumbre de hablar de su vida personal, especialmente con sus jefes, pero allí, en ese momento, viendo la desesperación real del niño, sintió que tal vez era importante compartir un poco de su experiencia. «Una vez», comenzó lentamente, «mis 3 hijos y yo estuvimos 3 días sin luz, sin agua y casi sin comida. Me habían despedido de mi trabajo anterior y no tenía dinero para pagar las facturas». Gabriel se detuvo por completo. 3 días sin luz, sin agua. No podía ni siquiera imaginar cómo sería eso. Mi hijo menor, Pedro, solo tenía 5 años en ese entonces.
Preguntaba por qué el frigorífico no funcionaba, por qué no podía bañarse, y yo no sabía qué responder. Rosa hizo una pausa, recordando esos días terribles. El segundo día, solo teníamos un paquete de galletas saladas para los 4. Lo dividí en pedacitos pequeños para que durara todo el día. Gabriel sintió algo extraño en el estómago. No era hambre, ni siquiera sabía lo que era el hambre de verdad. Era una sensación de incomodidad, como si las palabras de Rosa estuvieran removiendo algo en el fondo de su conciencia. ¿Y qué hiciste?, me preguntó genuinamente curioso. Recé mucho, respondió Rosa simplemente, y al tercer día conseguí un trabajo temporal en una casa de familia. Me pagaron por adelantado. Pude comprar comida y pagar al menos la factura de la luz. Gabriel intentó imaginar cómo sería vivir esa situación. 3 días comiendo pedacitos de galletas. 3 días en la oscuridad. 3 días sin poder bañarse. Para él, que se quejaba cuando el Wi-Fi tardaba 5 segundos en conectarse, aquello parecía imposible de soportar. ¿No hubo nadie que los ayudara?, preguntó. Sí hubo. Rosa sonrió ligeramente. Doña Consuelo, una vecina que tampoco tenía mucho, pero compartía lo poco que tenía. Fue ella quien me contó sobre el trabajo temporal. Gabriel se quedó en silencio por unos minutos, procesando esa información. Personas pobres ayudando a otras personas pobres. Nunca había pensado en eso antes. El ascensor seguía parado y Gabriel estaba sudando. No solo por el calor que empezaba a hacer en el espacio cerrado, sino por la ansiedad que crecía en su pecho. ¿Cómo puedes estar tan tranquila?, preguntó de repente. Rosa lo miró con amabilidad. Aprendí que desesperarse no resuelve nada, joven Gabriel. Solo gasta energía y nos pone más nerviosos. Es mejor aceptar la situación y pensar en lo que se puede hacer. Pero no se puede hacer nada, exclamó Gabriel. Estamos atrapados. No hay forma de salir. No hay forma de avisarle a nadie. Es verdad. Rosa asintió con calma. Así que lo único que podemos hacer es esperar con paciencia. Gabriel la miró como si ella hubiera hablado en chino. Esperar con paciencia. Él nunca había esperado nada con paciencia en su vida. Cuando quería algo lo tenía al instante. Cuando necesitaba ir a algún lugar, siempre había un coche disponible. Cuando tenía hambre bastaba con pedirle a alguien que preparara o comprara lo que quisiera. No sé esperar, admitió Gabriel. Y esas palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlo mejor. Rosa lo miró con una expresión que él no podía descifrar. No era lástima, no era juicio, era algo parecido a la comprensión. Entonces esta podría ser una buena oportunidad para aprender, dijo suavemente. Gabriel se sentó en el suelo por primera vez al otro lado del ascensor, lejos de Rosa. Apoyó la espalda en la pared y se abrazó las rodillas. En esa posición, con el cabello desordenado y la camisa arrugada, parecía exactamente lo que era. Un niño de 10 años asustado. Odio sentirme así, murmuró. ¿Cómo así? ¿Sin control, sin poder hacer nada? Rosa sintió que lo entendía perfectamente. Es una sensación realmente mala, asintió. Pero a veces la vida nos pone en estas situaciones para que aprendamos algo importante. Gabriel levantó la vista hacia ella. ¿A aprender qué? Rosa sonrió ligeramente. Eso lo vas a descubrir tú mismo, joven Gabriel. Había pasado media hora y el calor dentro del ascensor se estaba volviendo más intenso. Gabriel se había quitado la corbata por completo y se había desabrochado los 2 primeros botones de la camisa. Su ropa cara, que antes era un símbolo de poder, ahora parecía solo una tela incómoda pegada a su cuerpo sudoroso. Rosa, por otro lado, parecía perfectamente adaptada a la situación. Se había quitado el delantal blanco y lo había doblado cuidadosamente junto a la bolsa. Su uniforme azul estaba impecable como siempre y no mostraba signos de nerviosismo o incomodidad. ¿Cómo puedes estar tan normal?, preguntó Gabriel observando la tranquilidad de Rosa. ¿Normal cómo?, preguntó ella de vuelta sin entender exactamente lo que él quería decir. O sea, no estás sudando, no estás nerviosa, no estás desesperada. Gabriel gesticuló vagamente. Yo estoy a punto de darme un ataque aquí y tú pareces que estás en una sala de espera. Rosa se rió en voz baja, un sonido que Gabriel nunca había oído antes. Era una risa agradable, cálida,
Joven Gabriel, ya he trabajado bajo un sol de 40 grados. Ya he limpiado casas sin ventilador. Ya he planchado ropa con una plancha de carbón en un calor tremendo. Este calorcito es pan comido. Gabriel intentó imaginar cómo sería trabajar bajo un sol de 40 grados. Lo máximo de calor que él había sentido fue cuando el aire acondicionado de su cuarto se estropeó una vez, y aún así, su padre llamó a un técnico en menos de 2 horas. ¿Plancha de carbón?, se preguntó genuinamente curioso. Es una plancha antigua que se calienta con carbón, muy pesada, explicó Rosa. Mi abuela tenía una. Cuando yo era niña, a veces la ayudaba a planchar para otros para ganar un dinerito. ¿Trabajaste cuando eras niña?, preguntó Gabriel asombrado. Desde los 8 años, respondió Rosa con naturalidad. Nada pesado, claro. Ayudaba a mi madre a vender dulces en la puerta de la escuela. Recogía latas para vender esas cosas. Gabriel se quedó en silencio por unos momentos. A los 8 años, él estaba preocupado por elegir qué videojuego quería para su cumpleaños. No podía imaginar tener que trabajar para ayudar a su familia. ¿Y por qué empezaste a trabajar tan pequeña?, preguntó. Rosa suspiró suavemente. Mi padre murió cuando yo tenía 7 años. Un infarto en el trabajo. Mi madre se quedó sola con 4 hijos. Yo, 2 hermanos mayores y una hermana menor. Todos tuvimos que ayudar de alguna manera. Gabriel sintió una opresión extraña en el pecho. Imaginó cómo sería perder a su padre a los 7 años. A pesar de que Rodrigo era rígido y a veces distante, Gabriel no podía imaginar la vida sin él. ¿Fue muy difícil?, preguntó con una voz más baja. Sí, lo fue, admitió Rosa, especialmente para mi madre. Lloraba a escondidas. Pensaba que no la veíamos. Pero los niños se dan cuenta de todo, ¿verdad? Gabriel asintió, aunque no tenía experiencia con ese tipo de situación. Pero ¿sabes qué es lo que más me marcó de esa época?, continuó Rosa. Fue ver cómo la gente ayudaba. Nuestra vecina, doña María, siempre aparecía con un plato de comida extra. El señor Joaquín de la panadería nos dejaba llevar pan a crédito cuando el dinero no alcanzaba. La maestra de la escuela nos conseguía material escolar usado. Gabriel escuchaba atentamente, fascinado por una realidad completamente diferente a la suya. Gente pobre ayudando a otros pobres, continuó Rosa. Nadie tenía mucho, pero todos compartían lo poco que tenían. Así fue como aprendí que la verdadera riqueza está en la bondad de las personas. Esa frase le llegó a Gabriel de una manera extraña. La riqueza en la bondad de las personas. Para él, la riqueza siempre había sido dinero, cosas caras, poder. Nunca había pensado en la riqueza como algo que no se pudiera comprar. ¿Y tus hermanos, qué les pasó?, preguntó Gabriel. Mis hermanos mayores lograron terminar la escuela y consiguieron trabajo. Uno se hizo mecánico, el otro trabaja en una fábrica. Mi hermana menor se casó joven y vive en el campo con sus hijos, contó Rosa. Todos lograron salir adelante, gracias a Dios. Gabriel se dio cuenta de cómo Rosa hablaba de su familia con orgullo, a pesar de que no habían logrado nada que él consideraría importante. No eran empresarios, no eran ricos, no tenían coches caros ni casas grandes, pero Rosa hablaba de ellos como si fueran héroes. ¿Y tú? ¿Por qué no te volviste a casar después de que tu marido se fue?, se preguntó Gabriel, y se arrepintió de inmediato de la pregunta. Pensó que había sido demasiado indiscreto, pero a Rosa no pareció molestarle. Lo pensé varias veces, admitió, pero era difícil. Tenía 3 hijos pequeños que criar. Trabajaba todo el día, llegaba a casa muerta de cansancio. No me quedaba tiempo ni energía para salir. Rosa hizo una pausa, jugando distraídamente con el asa de la tartera. Y para ser sincera, después de haber sido abandonada una vez, me dio miedo confiar en otro hombre. ¿Y si se iba también? ¿Y si les hacía daño a mis hijos? Gabriel nunca había pensado que los adultos pudieran tener miedo de cosas como esas. Para él, los adultos siempre sabían exactamente qué hacer. Siempre tenían el control de todo. ¿Pero no te sientes sola?, preguntó. Rosa sonrió. Sola con 3 hijos, joven Gabriel. Apenas tengo tiempo para respirar bien, se rió. Y además tengo mi fe. Nunca me siento realmente sola. ¿Tu fe?, le preguntó Gabriel. ¿De verdad crees que Dios existe? Claro que sí, respondió Rosa sin dudar.
¿Quién crees que me da fuerzas para levantarme todos los días a las 4:30 de la mañana? ¿Quién me da paciencia para aguantar 3 autobuses llenos? ¿Quién me ayuda a encontrar una manera de estirar el salario hasta fin de mes? Gabriel nunca había pensado en Dios como alguien que ayudaba con cosas prácticas del día a día. Su familia iba a la iglesia de vez en cuando, principalmente en Navidad y Pascua, pero era más una obligación social que algo en lo que realmente creían. ¿Rezas?, preguntó. Todos los días, respondió Rosa. Rezo pidiendo protección para mis hijos, salud para toda la familia, fuerza para trabajar, y siempre doy gracias también por el trabajo, por la comida en la mesa, por tener un techo para dormir. Gabriel se quedó impresionado. Rosa daba las gracias por cosas que él consideraba obvias, garantizadas. Trabajo, comida, casa. Para él esas eran cosas que simplemente existían, como el aire que respiraba. ¿Alguna vez te has enojado con Dios?, preguntó Gabriel de repente. Rosa pensó por unos momentos antes de responder. Sí, me he enojado. Cuando mi marido me abandonó. Cuando pasamos esos días sin luz y sin comida. Cuando Miguel se enfermó y yo no tenía dinero para el medicamento. Sí, me enojé. ¿Y qué hiciste? Seguí rezando de todos modos, sonrió Rosa, porque enojarme no iba a resolver nada, y en el fondo yo sabía que él no me abandonaría. Gabriel miró a Rosa como si la estuviera viendo por primera vez. Esa mujer simple, con su uniforme azul y sus manos callosas, tenía una fuerza interior que él nunca había imaginado, una fuerza que no venía del dinero o del poder, sino de algo mucho más profundo. Gabriel se quedó unos minutos en silencio, absorbiendo todo lo que Rosa le había contado. Por primera vez en su vida, estaba realmente escuchando la historia de alguien que venía de un mundo completamente diferente al suyo, y cuanto más escuchaba, más se daba cuenta de lo pequeña que era su propia vida, comparada con la fuerza y la experiencia de esa mujer. Rosa, dijo, finalmente, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro, joven Gabriel. ¿Alguna vez has tenido ganas de rendirte? Rosa lo miró con sorpresa. Era una pregunta muy profunda, para un niño de 10 años. Muchas veces, admitió. Hubo una época, justo después de que mi marido se fuera, en la que me despertaba todos los días pensando, no voy a poder. Los niños eran pequeños, las facturas se acumulaban, el dinero nunca sobraba. Gabriel se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Qué te hizo seguir adelante? Rosa señaló la tartera que estaba a su lado. Ellos, mis hijos. Cada vez que pensaba en rendirme, miraba esas 3 caritas que dependían solo de mí. Miguel preguntando por qué papá no volvía a casa, Ana llorando de hambre, el pequeño Pedro sin entender nada. Hizo una pausa, sus ojos brillando con el recuerdo, y pensaba, si me rindo, ¿quién los cuidará? ¿Quién les dará cariño, comida, educación? Entonces respiraba hondo y seguía adelante. Gabriel intentó imaginarse en esa situación. Tener a personas dependiendo de él, necesitándolo para sobrevivir, era algo completamente fuera de su realidad. ¿Cómo son ellos ahora?, preguntó, dándose cuenta de que realmente quería saber más sobre la familia de Rosa. El rostro de Rosa se iluminó por completo. Ah, joven Gabriel, ellos son mi orgullo. Miguel, que tiene 16 años, es el más inteligente de su clase. Trabaja por las tardes en un taller y estudia por las mañanas. Quiere ir a la universidad para estudiar ingeniería. Gabriel se quedó impresionado. 16 años y ya trabajando. No podía ni imaginar tener una responsabilidad así. Ana tiene 14 y sueña con ser enfermera. Cuida de sus hermanos cuando yo no estoy. Ayuda a los vecinos cuando alguien se enferma. Tiene un corazón tan grande como el de su abuela. Rosa continuó con un orgullo maternal brillando en sus ojos. Y Pedro, que tiene 11 años, es artista, dibuja de maravilla. Siempre que me sobra un dinerito, le compro unos lápices de colores. Sus dibujos decoran toda nuestra casa. Gabriel notó algo que lo hizo sentir incómodo. Rosa hablaba de sus hijos, con más orgullo de lo que él jamás había visto que sus propios padres hablaran de él. Y los hijos de ella no. Tenían ni la mitad de las oportunidades que él tenía. ¿Saben que trabajas aquí?, preguntó Gabriel. Claro que lo saben, y también saben que es un trabajo honesto e importante. Siempre les he enseñado que no existe trabajo pequeño cuando se hace con dignidad.
Gabriel pensó en lo que le había dicho a Rosa al principio del viaje, en el ascensor, sobre lo vergonzoso que sería explicarle a la gente que trabajaba limpiando la casa de los ricos. Ahora, al escuchar a Rosa hablar con tanto orgullo de su propio trabajo, se sentía avergonzado de sus propias palabras. «Rosa», dijo, vacilante, ¿te ofendieron las cosas que dije antes?» Rosa lo miró con amabilidad. «Me entristecieron, sí, joven Gabriel. No le voy a mentir, pero no me enojé». «¿Por qué no te enojaste? Fui muy cruel contigo». Rosa suspiró suavemente, «porque sé que eres solo un niño repitiendo cosas que has oído por ahí. Los niños absorben todo lo que ven y escuchan a su alrededor, ¿verdad? Y vives en un mundo donde la gente se siente superior a los demás por tener más dinero». Gabriel se quedó en silencio, procesando esas palabras. «¿Pero eso no hace que lo que hice esté bien?», murmuró. «No, no lo hace». Rosa asintió. «Pero tampoco te convierte en una mala persona, solo te convierte en una persona que todavía tiene mucho que aprender sobre la vida». Gabriel sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Era la primera vez que alguien lo confrontaba sobre su comportamiento, sin gritar, sin castigar, sin humillarlo de vuelta. «¿Cómo te ven tus hijos?», preguntó de repente. Rosa sonrió con orgullo. «Como una guerrera», dicen ellos. «Miguel siempre dice que soy la persona más fuerte que conoce. Ana dice que quiere ser como yo cuando sea grande, trabajadora y valiente. ¿Y Pedro? Pedro dibujó a nuestra familia una vez y me dibujó con una capa de superheroína». Gabriel imaginó el dibujo y sintió una punzada de algo que no podía identificar. ¿Era envidia? ¿Era admiración? ¿Era tristeza? «Mis padres nunca hablan de mí así», admitió en voz baja. Rosa lo miró con atención. «¿Cómo hablan de ti?». Gabriel pensó por unos momentos. «Mi padre siempre dice que voy a ser un gran empresario, que voy a tomar las riendas de su imperio. Mi madre dice que soy guapo, inteligente, que voy a conquistar el mundo». «¿Y eso te hace feliz?», preguntó Rosa. Gabriel dudó. «No lo sé, creo que sí. O sea, es bueno que te alaben, pero sientes que te conocen de verdad», insistió Rosa con amabilidad. Gabriel se quedó en silencio durante mucho tiempo. Era una pregunta que nunca se había hecho. Pero ahora que Rosa la había hecho, la respuesta parecía obvia. «No», admitió finalmente. «Creo que ellos conocen al Gabriel que quieren que yo sea, no al Gabriel que soy en realidad». Rosa sintió que lo entendía perfectamente. «¿Y quién eres en realidad, joven Gabriel?». Gabriel la miró sorprendido por la pregunta. «Yo no lo sé, nunca me detuve a pensarlo». «Entonces, tal vez sea un buen momento para empezar a pensar», sugirió Rosa cariñosamente. Gabriel se dio cuenta de que estaba teniendo la conversación más profunda de su vida con la persona a la que había humillado hacía una hora. Y esa persona estaba siendo más amable y comprensiva con él de lo que cualquier adulto en su vida había sido. «Rosa», dijo con la voz entrecortada, «lo siento mucho por las cosas que dije. De verdad no te lo merecías». Rosa sonrió con ternura. «Gracias por disculparte, joven Gabriel. Eso demuestra que tienes un buen corazón en el fondo». Gabriel sintió que las lágrimas finalmente corrían por su rostro. Lágrimas de vergüenza, de arrepentimiento, pero también de algo nuevo, una especie de alivio por estar siendo honesto por primera vez en su vida. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?», preguntó Gabriel, secándose el rostro con la manga de la camisa. «¿Qué? Tienes tan poco comparado con lo que yo tengo, pero pareces feliz, de verdad feliz. ¿Cómo es eso posible?». Rosa pensó cuidadosamente antes de responder. «Joven Gabriel, la felicidad no viene de cuánto tienes, viene de saber valorar lo que tienes. Yo tengo 3 hijos maravillosos que me aman. Tengo salud para trabajar, tengo un techo para dormir. Para mí eso es riqueza». Gabriel reflexionó sobre esas palabras. Él tenía cientos de cosas caras, pero ¿cuándo fue la última vez que realmente se sintió agradecido por alguna de ellas? «¿Y sabes qué más?», continuó Rosa. «La verdadera riqueza es poder dormir con la conciencia tranquila. Es saber que no lastimaste a nadie, que trataste a todos con respeto, que hiciste el bien siempre que pudiste». Esas palabras golpearon a Gabriel como un puñetazo en el estómago. ¿Cuándo fue la última vez que había dormido
pensando en lo bien que había tratado a alguien ese día. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho que alguien se sintiera mejor en lugar de peor? Y en ese momento, atrapado en ese ascensor con Rosa, Gabriel comenzó a entender que tal vez estar atrapado era exactamente lo que necesitaba para empezar a liberarse de quien creía que debía ser. Casi 1 hora y media había pasado desde que quedaron atrapados y Gabriel estaba empezando a sentir algo que nunca había experimentado antes. Hambre de verdad. No esas ganas de comer algo rico, sino una sensación real de vacío en el estómago. «Rosa», dijo, mirando la tartera de ella, «¿no vas a almorzar?» Rosa miró el recipiente de aluminio y luego a Gabriel. «Lo estaba guardando para más tarde, pero si tienes hambre...» «No», dijo Gabriel rápidamente. Solo preguntaba. «Tú debes tener hambre». Rosa sonrió suavemente. «Estoy acostumbrada a pasar bastante tiempo sin comer, joven Gabriel. Cuando uno tiene poco, aprende a esperar». Gabriel se sintió incómodo con la respuesta. Él nunca había pasado más de 3 horas sin comer algo, y aún así, siempre había alguien ofreciéndole comida, incluso antes de que él la pidiera. «Pero puedes comer», dijo. «No me importa». Rosa dudó por unos momentos, luego abrió la tartera. El olor de la comida simple, arroz, frijoles y un trozo pequeño de pollo, se esparció por el ascensor. Gabriel sintió que el estómago le rugía fuerte. Rosa escuchó el sonido y lo miró con preocupación. «Joven Gabriel, ¿cuándo fue la última vez que comió?» Gabriel pensó. Había desayunado a las 7:30, solo un vaso de jugo porque no tenía ganas de comer nada. «Solo me tomé un jugo en el desayuno», admitió. Rosa lo miró con asombro. «Solo un jugo, pero ya casi es mediodía». Gabriel se encogió de hombros. No tenía hambre por la mañana. «Iba a almorzar con mi padre en el restaurante japonés». Rosa se quedó en silencio por unos momentos, mirando su tartera y luego a Gabriel. Entonces, sin decir nada, dividió la comida en 2 partes, empujando la mitad en dirección a él. «¿Qué estás haciendo?», se preguntó Gabriel sorprendido. «Compartiendo mi comida. ¿Tienes hambre?». Gabriel miró la pequeña porción que Rosa había separado para él. Era poca cosa, tal vez 3 cucharadas de arroz, 2 de frijoles y un trocito minúsculo de pollo. «Pero así te quedarás con menos aún», protestó. «Estaré bien», dijo Rosa simplemente. «Come, joven Gabriel». Gabriel miró la comida simple frente a él. En cualquier otro día habría fruncido el ceño ante esa comida básica. Pero allí, con el estómago rugiendo y después de 1 hora escuchando las historias de Rosa, esa comida parecía la cosa más generosa que alguien le había ofrecido. «Rosa, no puedo aceptar tu comida», dijo, aunque se le hacía la boca aguas. «¿Por qué no? Tú también tienes hambre». «Es cierto, pero yo ya pasé hambre de verdad, joven Gabriel. Sé lo mal que se siente. No se lo deseo a nadie, ni siquiera a quien me ha tratado mal». Gabriel sintió un nudo en la garganta. Allí estaba una mujer a la que él había humillado cruelmente, compartiendo la única comida que tenía con él. Era un acto de bondad tan puro que él no podía entenderlo. «Eres una persona muy buena, Rosa», dijo con sinceridad. «No soy una santa, joven Gabriel», se rió Rosa. «También he hecho cosas de las que no me siento orgullosa. He hablado mal de la gente a sus espaldas. He sentido envidia. He deseado tener la vida de otras personas». Gabriel la miró con sorpresa. «¿De verdad?». «Claro. Soy humana, pero aprendí una cosa importante. Podemos elegir qué tipo de persona queremos ser cada día. Cada mañana, cuando me despierto, elijo intentar ser una persona mejor que el día anterior». Gabriel reflexionó sobre esas palabras. Él nunca había pensado en elegir qué tipo de persona ser. Siempre pensó que la gente simplemente era como era. «¿Y cuando no logras ser mejor?», preguntó. «Entonces le pido perdón a Dios, a las personas que lastimé y a mí misma. Y al día siguiente lo intento de nuevo». Gabriel pensó en cuántas veces había lastimado a la gente, empleados, compañeros de escuela, incluso a sus propios padres, sin nunca disculparse ni intentar ser diferente. «Debe ser difícil», murmuró. «Sí, es difícil. ¿Pero sabes qué es aún más difícil?», preguntó Rosa. Gabriel negó con la cabeza. «Vivir con el peso de haber lastimado a la gente y nunca intentar arreglarlo». «Eso duele en el alma, joven Gabriel. Duele mucho».
Gabriel sintió como si Rosa le estuviera hablando directamente a su conciencia. ¿Cuántas veces se había sentido extraño después de ser cruel con alguien? ¿Cuántas veces había intentado ignorar ese sentimiento malo en el pecho? Rosa, dijo vacilante, ¿crees que es posible que una persona cambie de verdad? Rosa lo miró con cariño. Claro que sí. He visto a personas muy malas volverse muy buenas, y también he visto a personas buenas volverse malas. Siempre podemos elegir cambiar. ¿Incluso alguien como yo?, preguntó Gabriel con voz tenue. Rosa se acercó un poco a él y le tocó suavemente el brazo. Especialmente alguien como tú, joven Gabriel. Todavía eres un niño. Tienes toda la vida por delante. Puedes elegir ser cualquier tipo de persona que quieras. Gabriel sintió lágrimas en sus ojos de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No eran de vergüenza o arrepentimiento, sino de algo parecido a la esperanza. ¿Y si no sé cómo hacerlo?, Chao preguntó. Rosa sonrió con ternura. Entonces empiezas con algo pequeño. Tratas bien a una persona al día, ayudas a alguien que lo necesite, dices gracias y por favor, y vas creciendo poco a poco. Gabriel asintió, absorbiendo cada palabra. En ese ascensor caliente y parado, estaba aprendiendo más sobre la vida que en todos sus 10 años anteriores. Gracias. Rosa, dijo, y por primera vez en su vida, realmente sintió el significado de esa palabra. Había pasado casi 1 hora y media, y el calor dentro del ascensor se estaba volviendo casi insoportable. Gabriel se había quitado la camisa por completo, quedándose solo con una camiseta blanca debajo. Su cabello, siempre perfectamente peinado, estaba pegado a la frente por el sudor. Rosa, incluso con todo su autocontrol, también mostraba signos del calor. Se había subido las mangas del uniforme y usaba el delantal blanco como un abanico improvisado. «Rosa», dijo Gabriel, mirándola con preocupación. «¿Estás bien?» «Sí, estoy bien, joven Gabriel. ¿Y tú?» Gabriel iba a responder que estaba bien cuando se detuvo para pensar realmente en la pregunta. Físicamente estaba incómodo, con calor, sed, cansado, pero mentalmente, emocionalmente, se sentía diferente, más ligero de alguna manera. «Creo que estoy bien», dijo, sorprendido por su propia respuesta. «O sea, hace calor y tengo sed, pero me siento raro en un buen sentido». Rosa sonrió, entendiendo exactamente lo que él quería decir. «Así es como se siente uno cuando deja de fingir ser quien no es», explicó. «Cuando nos quitamos las máscaras y mostramos quiénes somos realmente por dentro». Gabriel pensó en eso. Desde que se había despertado, había interpretado el papel del joven empresario, del heredero importante, del niño rico y superior. Pero en las últimas horas había sido solo Gabriel, un niño de 10 años, asustado, curioso, capaz de arrepentirse y de aprender. «¿Crees que a mis padres les gustará quién soy en realidad?», preguntó vulnerable. Rosa pensó cuidadosamente antes de responder. «Joven Gabriel, los padres que aman de verdad siempre prefieren la versión honesta de sus hijos, aunque esa versión no sea perfecta. ¿Y si no la prefieren? Entonces tendrás que decidir si quieres vivir siendo tú mismo o si quieres pasar toda la vida fingiendo ser otra persona solo para complacer a los demás». Gabriel se quedó en silencio, absorbiendo esa idea. Nunca había pensado que tuviera una opción sobre eso. De repente, un sonido diferente resonó en el ascensor. Era débil, distante, pero definitivamente venía de fuera. «¿Escuchaste eso?», preguntó Gabriel, levantándose rápidamente. Rosa también se levantó, prestando atención. «Sí, escuché. Parecen voces». Gabriel pegó la oreja a la puerta del ascensor. Estaba seguro de que oía a gente hablando afuera, pero no podía entender las palabras. «¿Hay alguien ahí?», Charles gritó golpeando la puerta. «Estamos atrapados aquí». Rosa se unió a él también golpeando la puerta. «¡Auxilio!». Hay 2 personas atrapadas en el ascensor. Por unos segundos, las voces de afuera se detuvieron. Luego se hicieron más fuertes y más cercanas. «¿Hay alguien adentro?», gritó una voz masculina desde afuera. «Sí», gritaron Gabriel y Rosa juntos. «Estamos atrapados desde hace más de 1 hora. Tranquilos, vamos a sacarlos de ahí. Los técnicos ya están subiendo». Gabriel se giró hacia Rosa, con los ojos brillando de alivio y emoción. «Por fin vamos a salir de aquí». Pero cuando miró a Rosa,
se dio cuenta de que ella no parecía tan animada como él. De hecho, parecía casi triste. «Rosa, ¿qué pasa? ¿No estás feliz?» Rosa sonrió, pero era una sonrisa melancólica. «Sí, estoy feliz, joven Gabriel, claro que sí. Es solo que...» «¿Qué?» Rosa dudó antes de continuar. «Es que cuando salgamos de aquí todo volverá a la normalidad. Tú volverás a ser el joven Gabriel rico e importante, y yo volveré a ser solo la empleada». Gabriel sintió una opresión en el pecho con esas palabras. La idea de volver a la normalidad, de repente, no le parecía nada atractiva. «No tiene por qué ser así», dijo impulsivamente. Rosa lo miró con amabilidad, pero también con un poco de escepticismo. «Joven Gabriel, afuera te espera tu vida de siempre. Tus padres, tus amigos, tu escuela, tu mundo. Y yo tengo el mío. Son mundos muy diferentes». Gabriel sintió pánico. No el pánico de estar atrapado, sino el pánico de perder algo precioso que había encontrado allí en ese ascensor. «Pero podemos seguir hablando. ¿Puedes contarme más sobre tus hijos?» «Y yo puedo». Gabriel se detuvo al darse cuenta de que no sabía exactamente qué podría ofrecerle a Rosa. ¿Qué valor tenía él aparte de su dinero? Rosa percibió su lucha interna y se acercó a él. «Joven Gabriel, lo que pasó aquí entre nosotros fue muy especial. Tú me mostraste que tienes un buen corazón, y espero haberte mostrado que hay cosas en la vida más importantes que el dinero». «Sí, me lo mostraste», dijo Gabriel con convicción. «Mucho más importantes. Entonces eso no se perderá cuando salgamos de aquí», continuó Rosa. «Te llevarás estas lecciones contigo y quién sabe, las usarás para ser una mejor persona». Desde afuera, los sonidos se estaban volviendo más fuertes. Parecían ser varios hombres trabajando, usando herramientas. «Gente, vamos a empezar a abrir la puerta», gritó una voz desde afuera. «Habrá ruido, pero quédense lejos de la puerta». Gabriel y Rosa se alejaron apoyándose en la pared del fondo. «Rosa», dijo Gabriel con urgencia, «necesito decirte una cosa antes de que salgamos de aquí». «¿Qué es, joven Gabriel?» Gabriel respiró hondo, armándose de valor. «Tú cambiaste mi vida hoy de verdad. Nunca olvidaré las cosas que me enseñaste y prometo que voy a intentar ser una mejor persona». Rosa sonrió y esta vez la sonrisa fue genuina y feliz. «Esa es la mejor cosa que alguien podría decirme, joven Gabriel. Y yo también prometo que siempre te trataré con respeto. No eres solo la empleada, tú eres una persona increíble». Rosa sintió lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas de alegría. «Gracias, joven Gabriel. Esto significa mucho para mí». Los sonidos de las herramientas se hicieron más intensos. Gabriel podía oír perforaciones, soldaduras, conversaciones técnicas. «Última etapa», gritó una voz desde afuera. «En 10 segundos estarán libres». Gabriel sintió que el corazón se le disparaba, pero no era solo de alivio, también era de ansiedad. ¿Cómo sería salir de allí? ¿Cómo sería volver a su vida normal después de todo lo que había sucedido? Con un chirrido fuerte y metálico, las puertas del ascensor finalmente se abrieron de golpe. Una ráfaga de aire fresco invadió el pequeño espacio y Gabriel respiró hondo, sintiendo como si estuviera respirando por primera vez en horas. Afuera había al menos 6 personas, 2 técnicos de ascensores, 3 empleados de mantenimiento del edificio y el administrador del condominio, el señor Antonio. «¡Dios mío!», exclamó el administrador al ver a Gabriel y Rosa saliendo del ascensor. «Joven Gabriel, qué susto. Su padre está desesperado buscándolo». Gabriel parpadeó varias veces, acostumbrándose a la luz del pasillo. Estaba en el piso 15, exactamente donde el ascensor se había detenido. «¿Cuánto tiempo estuvimos atrapados?», se preguntó. «Casi 2 horas», respondió uno de los técnicos. «Deben estar deshidratados. Voy a buscarles agua». Rosa salió del ascensor justo detrás de Gabriel cargando su bolsa y el delantal. Estaba visiblemente cansada y sudada, pero mantenía la misma postura digna de siempre. El administrador apenas la miró. «Rosa, ¿estás bien? Puedes irte a casa a descansar hoy si quieres. Le explicaré a la señora Patricia». «No es necesario, señor Antonio. Estoy bien para trabajar», respondió Rosa educadamente. Gabriel observó la interacción y sintió algo molesto en el pecho. Era como si Rosa,
hubiera vuelto instantáneamente a ser invisible para los demás. «Joven Gabriel», continuó el administrador centrando toda su atención en él. «Su padre está en la oficina, pero ya lo llamé para avisarle que lo encontramos. Debe estar subiendo ahora». Como si hubiera sido invocado, Rodrigo Cáceres salió del ascensor de al lado en ese mismo momento. Alto, impecablemente vestido con un traje caro, irradiaba autoridad e impaciencia. «Gabriel», lo llamó, caminando rápidamente hacia su hijo. «¿Dónde diablos estabas? Llevo 2 horas buscándote». Gabriel miró a su padre que se acercaba, notando su aspecto desordenado. Camisa arrugada, cabello revuelto, rostro sudoroso. «Padre, me quedé atrapado en el ascensor», explicó Gabriel. Rodrigo miró a su hijo notando su aspecto desordenado. Camisa arrugada, cabello revuelto, rostro sudoroso. «¿Atrapado en el ascensor con quién?» Gabriel miró a Rosa, que se había alejado discretamente a una esquina del pasillo, intentando no estorbar en la reunión de la familia importante. «Con Rosa, padre, la Rosa que trabaja en la casa». Rodrigo ni siquiera miró en dirección a Rosa. «Ah, sí, bueno, lo importante es que estás bien. Venga, tenemos que darnos prisa. La reunión ya empezó y los clientes me están esperando». Gabriel miró a su padre con sorpresa. «Padre, ¿ni siquiera vas a preguntarme si estoy bien, si me asusté al estar atrapado?» Rodrigo se detuvo y miró a Gabriel con impaciencia. «¿Estás bien? ¿No lo estás? No pasó nada grave. Esas cosas pasan. Vámonos, Gabriel». Gabriel sintió una punzada de decepción. Después de 2 horas de angustia, la suya y probablemente la de su padre también, la única preocupación de Rodrigo era la reunión de negocios perdida. «Padre», dijo Gabriel respirando hondo, «necesito agradecerle a Rosa. Me ayudó mucho mientras estábamos atrapados». Rodrigo miró rápidamente a Rosa, como si la viera por primera vez. «Ah, claro, Rosa. Gracias por cuidar de Gabriel. Puedes volver al trabajo». Y eso fue todo. Ni un gracias de corazón, ni un reconocimiento real, ni una pregunta sobre cómo se sentía ella. Gabriel miró a Rosa, que había bajado la mirada y le dio una pequeña sonrisa educada. «De nada, señor Rodrigo. Fue un placer ayudar al joven Gabriel». Pero Gabriel vio algo en los ojos de Rosa que lo rompió por dentro. Ella había vuelto a ser solo la empleada, la mujer sabia y valiente, que había compartido comida con él, que lo había consolado, que había cambiado su perspectiva sobre la vida. Había desaparecido a los ojos de todos, excepto a los de él. «Vamos, Gabriel», insistió Rodrigo ya caminando hacia el ascensor. Gabriel miró a Rosa una vez más. Ella le dio una sonrisa pequeña, pero genuina, y le susurró en voz baja. «¿Recuerdas nuestras conversaciones, joven Gabriel?» Gabriel asintió y comenzó a seguir a su padre, pero después de unos pasos se detuvo. «Padre, espera un segundo». Volvió a donde estaba Rosa, le tomó la mano y dijo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «Gracias, Rosa, de corazón. Fuiste increíble hoy. Eres una persona muy especial». Rosa sonrió sorprendida y emocionada por el gesto público de Gabriel. «Gracias, joven Gabriel. Tú también eres muy especial». Rodrigo observó la escena con el ceño fruncido, sin entender claramente por qué su hijo estaba haciendo tanto alboroto por la empleada. «Gabriel, ¿qué te pasa? Vámonos». Gabriel se unió a su padre en el ascensor, pero siguió mirando a Rosa hasta que las puertas se cerraron. Tan pronto como estuvieron solos, Rodrigo se giró hacia Gabriel. «¿Qué fue toda esa escena? ¿Desde cuándo tratas así a las empleadas?» Gabriel miró a su padre, eligiendo sus palabras con cuidado. «Padre, Rosa me ayudó mucho hoy. Cuando tenía miedo me calmó. Cuando tenía hambre, compartió su comida conmigo. Fue amable y valiente». Rodrigo puso los ojos en blanco. «Gabriel, para eso le pagamos, para que te cuide cuando sea necesario. No necesitas hacer todo este drama». «No fue drama, padre, fue gratitud». Rodrigo miró a su hijo con extrañeza. Había algo diferente en el tono de voz de Gabriel, una seguridad que no estaba allí por la mañana. «Bueno, de todos modos, ahora tenemos que concentrarnos en la reunión. Te vas a comportar adecuadamente delante de los clientes, ¿verdad?» Gabriel asintió, pero por dentro estaba pensando en Rosa, probablemente subiendo las escaleras hacia el sótano para buscar los materiales de limpieza, volviendo a su rutina como si nada hubiera pasado. Pero para Gabriel todo había cambiado, y él sabía que Rosa tenía razón.
Se llevaría esas lecciones para siempre. La reunión de negocios estaba teniendo lugar en la oficina de su padre, en el piso 30 del mismo edificio. Gabriel conocía bien ese ambiente. Una sala gigantesca con una mesa de caoba que costaba más que un coche, sillones de cuero italiano y una vista panorámica de la ciudad que siempre lo impresionaba. Pero ese día, al entrar en la sala junto a su padre, Gabriel lo veía todo con ojos diferentes. Pensaba en cuántas familias como la de Rosa podrían vivir durante un año entero con el dinero gastado solo en esa sala. «Señores», anunció Rodrigo a los 3 hombres de traje que esperaban en la mesa. «Disculpen el retraso. Tuvimos un pequeño contratiempo con el ascensor. Este es mi hijo, Gabriel, a quien les mencioné». Los hombres sonrieron educadamente y Gabriel saludó a cada uno con un apretón de manos, como su padre le había enseñado. Pero su mente estaba en otro lugar. Gabriel va a empezar a participar en las reuniones para ir aprendiendo sobre los negocios, explicó Rodrigo mientras todos se sentaban. Necesita entender cómo funciona el mundo empresarial. Uno de los hombres, que Gabriel descubrió que era el señor Martínez, le sonrió. «Excelente idea, Rodrigo. Nunca es demasiado pronto para empezar. Gabriel, tu padre me dijo que ya tienes interés en seguir sus pasos». Gabriel iba a responder automáticamente que sí, como siempre lo hacía, cuando se acordó de la pregunta de Rosa. «¿Quién eres en realidad, joven Gabriel?» «En realidad», dijo Gabriel lentamente, «todavía no sé bien lo que quiero ser cuando sea grande». Rodrigo miró a su hijo con sorpresa y una ligera incomodidad. «Gabriel siempre ha sido modesto», dijo rápidamente, tratando de arreglar la respuesta. «Claro que va a trabajar conmigo. Es una tradición de la familia». La reunión continuó durante más de una hora con los hombres discutiendo un nuevo proyecto inmobiliario. Gabriel intentaba prestar atención, pero su mente seguía volviendo a Rosa y sus lecciones. Fue entonces cuando escuchó algo que lo hizo prestar atención de verdad por primera vez. «Y claro, vamos a tener que sacar a esas personas que están ocupando el terreno ilegalmente», dijo el señor Martínez. «Unas 20 familias. No es gran cosa. ¿Sacarlas cómo?», preguntó Gabriel, interrumpiendo la conversación. Los hombres lo miraron sorprendidos por la interrupción. «¿Cómo así, Gabriel?», preguntó su padre. «Esas 20 familias, ¿dónde van a vivir si las echan de allí?». Rodrigo se rió, como si la pregunta de su hijo fuera ingenua. «Gabriel, eso no es problema nuestro. Están ocupando ilegalmente un terreno que compramos. Tendrán que encontrar otro lugar». Gabriel sintió que el estómago se le revolvía. Pensó en Rosa y sus 3 hijos. ¿Y si fueran ellos a quienes sacaban de sus casas? «Pero padre», insistió Gabriel, «¿y si no tienen a dónde ir?». «Gabriel», dijo Rodrigo con un tono de advertencia, «este no es un tema para niños. Por favor, quédate callado y observa». Gabriel se quedó en silencio el resto de la reunión, pero no podía dejar de pensar. 20 familias, probablemente 60 u 80 personas, niños como él, madres como Rosa. Cuando la reunión terminó y los hombres se despidieron, Rodrigo se giró hacia Gabriel. «Gabriel, ¿qué te pasa hoy? ¿Hacer preguntas inapropiadas delante de los clientes?». Gabriel respiró hondo, recordando las palabras de Rosa sobre elegir qué tipo de persona ser. «Padre, solo quería entender. Esas familias no tienen la culpa de ser pobres». Rodrigo suspiró como si estuviera lidiando con un adolescente rebelde. «Gabriel, el mundo de los negocios no es un cuento de hadas. A veces tenemos que tomar decisiones difíciles. Así es como funciona. Pero tiene que funcionar así», preguntó Gabriel genuinamente. Rodrigo dejó de ordenar los papeles y miró a su hijo con atención. «Gabriel, ¿de dónde vienen estas preguntas? Nunca te interesaste por este tipo de cosas antes». Gabriel dudó. ¿Cómo explicar que había aprendido más sobre la vida en 2 horas atrapado en un ascensor que en 10 años de privilegios? «Padre, hoy hablé mucho con Rosa mientras estábamos atrapados y ella me contó lo difícil que es ser pobre, lo que es tener que elegir entre pagar el alquiler o comprar comida, lo que es vivir en una casa pequeña con 3 hijos y no tener dinero para comprar lápices de colores». Rodrigo puso los ojos en blanco. «Gabriel, no puedes dejar que las historias tristes te afecten así. El mundo está lleno de gente con dificultades. Si fuéramos a ayudar a todo el mundo,
no nos quedaría nada. Gabriel miró a su padre con una mezcla de decepción y determinación. «Padre, ¿crees que necesitamos todo esto?», señaló la lujosa sala. «¿De verdad, Gabriel? Esta conversación no tiene sentido. Trabajamos duro para tener lo que tenemos. Rosa también trabaja duro, padre. Se levantó a las 4:30 de la mañana hoy, tomó 3 autobuses para llegar aquí a las 7 de la mañana y trabajará hasta las 5 de la tarde, y aún así apenas puede pagar las facturas». Rodrigo miró a Gabriel con una extrañeza creciente. «Gabriel, estás siendo influenciado por conversaciones inapropiadas. Rosa es una empleada. Hace su trabajo, recibe su salario. Es una relación justa». Gabriel pensó en el salario de Rosa, que no alcanzaba ni para comprar la corbata que él había usado ese día. «Padre», dijo con valentía, «¿crees que el salario de Rosa es realmente justo?». Rodrigo perdió la paciencia. «Gabriel, ya basta. No sé qué tipo de conversación tuvieron en ese ascensor, pero estás confundido. Rosa es una empleada. Nosotros somos los jefes. Ella hace su trabajo. Nosotros pagamos lo que el mercado determina. Así es como funciona el mundo». Gabriel miró a su padre y vio, tal vez por primera vez, no a un héroe o a un modelo a seguir, sino a un hombre que se había acostumbrado tanto a su propio privilegio que ya no podía ver la humanidad de las personas a su alrededor. «Padre», dijo Gabriel con calma, «¿puedo pedirte una cosa?». «¿Qué?». «¿Puedo subirle el salario a Rosa con mi mesada?». Rodrigo miró a Gabriel como si hubiera perdido completamente el juicio. «Gabriel, tu mesada es para que te compres tus cosas, no para distribuirla entre los empleados». Gabriel pensó en su mesada mensual, más de 2,000 pesos, que solía gastar en videojuegos y golosinas que ni siquiera consumía. «Padre, no necesito 2,000 pesos al mes. Puedo vivir con 1,000 y darle 1,000 a Rosa». Rodrigo negó con la cabeza. «No, Gabriel, y no quiero volver a oír hablar de esto. Estás confundido por el susto de hoy. Mañana pensarás diferente». Pero Gabriel sabía que no pensaría diferente. Sabía que había descubierto algo importante en ese ascensor, algo que ya no podía ignorar. Y por mucho que su padre no lo entendiera, por mucho que el mundo no cambiara de la noche a la mañana, Gabriel había tomado una decisión. Él sería diferente. A la mañana siguiente, Gabriel se despertó con un propósito diferente a cualquier otro día de su vida. Eran las 6 de la mañana cuando se levantó de la cama, una hora antes de lo normal. Se vistió con ropa sencilla, jeans y una camiseta básica, en lugar del costoso uniforme escolar que estaba acostumbrado a usar. Rosa llegaría a las 7, como siempre. Gabriel quería estar despierto para recibirla. Bajó a la cocina y por primera vez en su vida intentó prepararse su propio desayuno. No sabía bien cómo hacerlo, pero logró tostar 2 panes y servirse un vaso de jugo. Mientras comía, pensó en el plan que había ideado durante la noche en su mente. A las 7 en punto, escuchó la llave girar en la cerradura. Rosa entró por la puerta de servicio como siempre, cargando su bolsa y vistiendo el impecable uniforme azul. «Buenos días, joven Gabriel», dijo, sorprendida de verlo despierto tan temprano. «¿Estás bien? ¿No tuviste pesadillas con el ascensor?». Gabriel sonrió. Incluso después de todo lo que había pasado, Rosa seguía preocupándose por él. «Buenos días, Rosa. No tuve pesadillas. De hecho, me dormí pensando en nuestras conversaciones». Rosa colgó la bolsa en el perchero del área de servicio y se dirigió a la cocina para comenzar su trabajo. «Qué bien, joven Gabriel. Fue toda una experiencia, ¿verdad?». Gabriel la siguió hasta la cocina, algo que nunca había hecho antes. «Rosa, necesito decirte algo». Rosa dejó de organizar los productos de limpieza y lo miró con atención. «¿Qué es, joven Gabriel?». Gabriel respiró hondo y sacó del bolsillo un sobre blanco. «Quiero darte esto». Rosa miró el sobre con desconfianza. «¿Qué es?». «Ábrelo». Rosa abrió el sobre con cuidado y sus ojos se abrieron de par en par. Dentro había 1,000 pesos en billetes. «Joven Gabriel, ¿qué es esto?». «No puedo aceptarlo. Es la mitad de mi mesada de este mes», explicó Gabriel. «Y será así todos los meses de ahora en adelante». Rosa negó con la cabeza vigorosamente. «No. No puedo aceptar dinero tuyo, joven Gabriel. ¿Qué pensarán tus padres?». Gabriel ya había previsto esa reacción. «Rosa, ¿recuerdas lo que me dijiste ayer? ¿Que cuando alguien te ofrece algo con cariño lo aceptas?». Rosa,
Se quedó sin palabras por unos segundos. Pero joven Gabriel, esto es diferente. Esto es mucho dinero. Para mí no lo es, dijo Gabriel honestamente. Para mí es solo la mitad de mi mesada. Pero para ti puede significar material escolar para tus hijos, o medicinas, si alguien se enferma o mejor comida en la mesa. Rosa sintió lágrimas en sus ojos. Joven Gabriel, eres muy amable, pero no puedo. No estaría bien. Gabriel se acercó a ella y le tomó las manos callosas. Rosa, ayer compartiste tu comida conmigo cuando yo tenía hambre. Me consolaste cuando tenía miedo. Me enseñaste cosas sobre la vida que nadie nunca me había enseñado. Ahora déjame hacer algo por ti también. Rosa miró al niño de 10 años frente a ella y vio una madurez que no estaba allí el día anterior. ¿Tus padres saben esto?, preguntó. Gabriel dudó solo por un segundo. No, ellos no lo entenderían. Pero es mi dinero, Rosa, mi mesada. Puedo hacer lo que quiera con ella. Rosa siguió dudando, sosteniendo el sobre como si le fuera a quemar las manos. ¿Y si se enteran? ¿Y si pierdo mi trabajo? No se van a enterar, dijo Gabriel con convicción. Y aunque se enteren, les explicaré que fue mi idea. No vas a perder el trabajo por esto. Rosa miró el dinero una vez más. 1,000 pesos. Era casi la mitad de su salario mensual. Con ese dinero, podría comprarle zapatos nuevos a Pedro, que usaba zapatillas rotas. Podría pagar el curso de inglés que Ana tanto quería hacer. Podría darle un pequeño respiro al ajustado presupuesto familiar. Joven Gabriel, dijo con la voz entrecortada, ¿por qué estás haciendo esto? Gabriel pensó en la pregunta por unos momentos. Porque ayer, en ese ascensor, me mostraste que existen personas buenas en el mundo. Personas que comparten lo poco que tienen. Personas que tratan a los demás con amabilidad, incluso cuando son tratadas mal. Y yo quiero ser ese tipo de persona también. Rosa ya no pudo contener las lágrimas. Ya eres ese tipo de persona, joven Gabriel. Ayer me pediste disculpas por haberme herido. Hoy estás aquí queriendo ayudarme. Tienes un corazón muy bueno. Entonces, ¿lo aceptas?, preguntó Gabriel esperanzado. Rosa miró el sobre, luego a Gabriel, luego de nuevo al sobre. Lo acepto, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Si tus padres se enteran y se enojan, me prometes que me dejarás devolver el dinero sin discutir. Gabriel asintió de inmediato. Lo prometo. Rosa guardó el sobre en el bolsillo de su uniforme y abrazó a Gabriel. Era un abrazo apretado, cálido, lleno de gratitud y cariño. Muchas gracias, joven Gabriel. No te imaginas lo mucho que esto significa para mí. Gabriel le devolvió el abrazo, sintiéndose más feliz de lo que se sentía en mucho tiempo. En ese momento, Rodrigo apareció en la cocina ya vestido para el trabajo. Se detuvo abruptamente al ver la escena. Su hijo abrazado con la empleada. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con un tono de desconfianza. Gabriel y Rosa se separaron rápidamente. Rosa bajó la cabeza avergonzada. Buenos días, padre, dijo Gabriel tratando de sonar natural. Solo le estaba dando las gracias a Rosa de nuevo por lo de ayer. Rodrigo entrecerró los ojos. Gabriel, tienes que parar con esta obsesión. Rosa hizo lo que cualquier empleado haría. No necesitas darle las gracias todo el tiempo. Gabriel sintió que la irritación crecía en su pecho, pero se obligó a mantenerse tranquilo. Lo siento, padre. Rodrigo se dirigió a Rosa. Rosa, ¿el café ya está listo? Ya lo voy a preparar, señor Rodrigo, respondió volviendo rápidamente a su trabajo. Rodrigo salió de la cocina y Gabriel se quedó observando a Rosa preparar el café. Ella trabajaba con eficiencia, como siempre, pero había algo diferente en sus movimientos, una ligereza que no estaba allí el día anterior. Cuando le sirvió el café a Rodrigo en el comedor, Gabriel notó que ella sonrió de una manera diferente. No era solo la sonrisa educada de siempre, era una sonrisa verdadera de alguien que había recibido un acto genuino de bondad, y Gabriel supo que había tomado la decisión correcta. Independientemente de lo que su padre pensara, independientemente de lo que cualquiera creyera, él había elegido ser el tipo de persona que Rosa le había mostrado que era posible ser. Una persona que veía la humanidad en los demás, una persona que usaba sus privilegios para hacer el bien, una persona que había aprendido que la verdadera riqueza estaba en la capacidad de tocar el corazón de alguien. 3 meses pasaron desde el día del ascensor. Gabriel cumplió su palabra.
Cada mes, discretamente, le entregaba la mitad de su mesada a Rosa. Pero más importante que eso, su forma de tratarla había cambiado por completo y para siempre. Ahora, todas las mañanas, Gabriel se aseguraba de saludar a Rosa personalmente. Le preguntaba sobre sus hijos, sobre cómo había sido su fin de semana, sobre si necesitaba algo. Rosa, inicialmente sorprendida por la atención, se había acostumbrado a la amabilidad genuina del niño. Los 1,000 pesos mensuales extras habían transformado la vida de la familia de Rosa de una manera que Gabriel ni se imaginaba. Miguel consiguió comprar los libros que necesitaba para el curso preuniversitario. Ana se inscribió en el curso de inglés que soñaba con hacer. Pedro tenía una caja nueva de lápices de colores y papeles de dibujo de calidad. Y Rosa, por primera vez en años, lograba dormir sin preocuparse si el dinero le alcanzaría hasta fin de mes. Pero los cambios no se detuvieron allí. Gabriel había comenzado a cuestionar otras cosas en su vida privilegiada. Dejó de desperdiciar comida, pasó a valorar más los regalos que recibía, e incluso su forma de tratar a sus compañeros de escuela había cambiado. En la escuela, cuando veía a algún compañero ser cruel con alguien menos afortunado, Gabriel intervenía no de forma agresiva, sino con la sabiduría que había aprendido de Rosa, tratando a todos con dignidad y respeto. Sus padres notaron los cambios, pero no podían entender de dónde venían. Rodrigo a veces comentaba con Patricia que Gabriel estaba diferente, más maduro, pero lo atribuían al crecimiento natural del niño. Esa mañana de jueves, 3 meses después del incidente del ascensor, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Gabriel había bajado a desayunar cuando escuchó voces alteradas provenientes de la cocina. Reconoció de inmediato la voz de su padre, hablando en un tono más alto de lo normal. «Rosa, necesito hablar contigo». Gabriel se acercó discretamente a la puerta de la cocina y escuchó la conversación. «Sí, señor Rodrigo, ¿pasó algo?», preguntó Rosa con la voz ligeramente nerviosa. «Me enteré de lo del dinero». Gabriel sintió que el corazón se le disparaba. Su padre se había enterado de la mesada. «¿Qué dinero, señor?», y preguntó Rosa, pero su voz la delataba. Sabía exactamente de lo que estaba hablando. «Rosa, no finjas. Sé que Gabriel te está dando dinero todos los meses. Mucho dinero». Hubo unos segundos de silencio. Luego Rosa suspiró. «Señor Rodrigo, ¿puedo explicarlo? ¿Puedes explicar cómo estás aceptando dinero de un niño de 10 años?» La voz de Rodrigo estaba cargada de indignación y Gabriel sintió pánico. Rosa podría ser despedida por su culpa. Gabriel respiró hondo y entró en la cocina, decidido a asumir toda la responsabilidad. «Padre, detente», dijo con firmeza. Rodrigo y Rosa se giraron hacia él, ambos sorprendidos. «Gabriel, vuelve a tu cuarto. Esta es una conversación de adultos», dijo Rodrigo secamente. «No, padre, esto también es sobre mí. Yo le di el dinero a Rosa, fue mi idea». Rodrigo miró a su hijo con una mezcla de rabia y decepción. «Gabriel, no entiendes lo que estás haciendo. Esto es manipulación. Ella se está aprovechando de ti». «Ella no se está aprovechando de nada», exclamó Gabriel, su voz subiendo de tono. «Yo le ofrecí el dinero porque quería ayudar. Gabriel, eres un niño. No sabes cómo funciona el mundo». «Sí sé cómo funciona el mundo», respondió Gabriel, toda la frustración de 3 meses finalmente explotando. «Sé que existen personas como Rosa, que trabajan 16 horas al día y aún así apenas pueden pagar las facturas. Sé que mientras yo gano 2,000 pesos de mesada para gastar en tonterías, ella gana un salario que apenas le alcanza para mantener a 3 hijos». Rodrigo se quedó en silencio, sorprendido por la intensidad de la respuesta de su hijo. «Gabriel», dijo en voz baja. «No, padre, tú eres el que necesita escucharme», continuó Gabriel. «Rosa no se está aprovechando de mí. Intentó rechazar el dinero varias veces. Solo lo aceptó porque yo insistí, porque le expliqué que era importante para mí poder ayudar a alguien». Rosa observaba la discusión en silencio, dividida entre el orgullo que sentía por Gabriel y la preocupación por su trabajo. «Gabriel», dijo Rodrigo, intentando recuperar la autoridad, «no puedes andar distribuyendo dinero entre los empleados. Eso sienta un precedente peligroso». «Padre, ¿quieres saber cuál es el precedente peligroso?».
Preguntó Gabriel con una madurez sorprendente en su voz. Es que yo crezca pensando que la gente solo vale el dinero que tiene. Es que me convierta en un adulto que no ve la humanidad en los demás. Rodrigo se quedó callado por unos momentos, procesando las palabras de su hijo. ¿Y sabes cómo aprendí esto?, continuó Gabriel. Fue ese día en el ascensor, cuando estaba atrapado allí con Rosa, y descubrí que es una de las personas más valientes y amables que conozco. Cuando compartió la única comida que tenía conmigo, a pesar de que yo había sido cruel con ella. Gabriel miró a Rosa, que tenía lágrimas en los ojos. Rosa me enseñó que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es. Y ella es una persona increíble. Padre, es trabajadora, honesta, valiente, cuida a sus hijos sola y aún así siempre tiene una sonrisa amable y una palabra de cariño que dar. Rodrigo miró a Rosa. Realmente la miró tal vez por primera vez en 5 años. Padre, continuó Gabriel con la voz más suave ahora, no quiero crecer siendo el tipo de persona que solo ve a los demás como empleados. Quiero ser el tipo de persona que reconoce cuando alguien merece ser valorado. La cocina se quedó en silencio por un largo momento. Rodrigo miraba alternativamente a Gabriel y a Rosa, claramente luchando con pensamientos contradictorios. Finalmente, suspiró profundamente. Rosa dijo, lamento si en algún momento te sentiste desvalorizada en esta casa. Rosa lo miró con sorpresa. Trabajas duro. Eres dedicada y mereces ser tratada con más respeto del que he demostrado. Rodrigo hizo una pausa, luego continuó. Hey, Gabriel, tienes razón. Sobre muchas cosas. Me perdí en tanto trabajo y tanto dinero y olvidé enseñarte lo que realmente importa. Gabriel sintió lágrimas en sus propios ojos. A partir de hoy, anunció Rodrigo, Rosa, recibirás un aumento del 50% en tu salario. Y Gabriel, puedes seguir dándole la mitad de tu mesada a quien quieras ayudar. De hecho, estoy orgulloso de que hayas tomado esa decisión tú solo. Rosa ya no pudo contener las lágrimas. Señor Rodrigo, Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Rodrigo se acercó a Rosa y por primera vez le ofreció la mano en un saludo respetuoso. Gracias, Rosa, por cuidar tan bien de nuestra familia y por enseñarle a mi hijo a ser una mejor persona. Rosa le estrechó la mano emocionada. Gabriel miró la escena y sonrió. No era solo una sonrisa de felicidad, sino de realización. Había logrado algo que parecía imposible. Había cambiado no solo a sí mismo, sino que también había tocado el corazón de su padre. ¿Sabes una cosa, Rosa?, dijo Gabriel acercándose a ella. Tenías razón sobre los ascensores. ¿Cómo así, joven Gabriel?, preguntó sonriendo entre lágrimas. Dijiste que los ascensores suben y bajan, pero el carácter de una persona es lo que muestra quién es en realidad. Gabriel miró a su padre, luego volvió a mirar a Rosa. En ese ascensor descubrí quién quiero ser de verdad, y hoy descubrí que nunca es demasiado tarde para que una persona cambie y se vuelva mejor. Rosa sonrió y abrazó a Gabriel, y esta vez Rodrigo no vio nada inapropiado en la escena. Vio solo a un niño que había aprendido una de las lecciones más importantes de la vida, que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de dar a los demás. Y en ese momento, en la cocina de un apartamento lujoso, 3 personas de mundos completamente diferentes descubrieron que, al final de cuentas, lo que realmente importa es la capacidad de ver y valorar la humanidad en los demás. Después de todo, como Rosa siempre supo, los ascensores suben y bajan, pero el carácter de una persona es lo que muestra quién es en realidad. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos.